Bueno, entonces ahora nos encontramos en el ejercicio número 4, denominado operaciones unitarias y diagramas de bloques, y con esto nos vamos acercando a cómo todos los procesos, digamos que específicamente los industriales, tienen una representación tanto teórica como gráfica. Y aquí este se enfoca más en la representación teórica, sin abandonar la explicación teórica pues, de cada uno de los ejercicios, por medio de algo que nosotros llamamos diagramas de bloques, que no es más que la información teórica condensada, pero organizada de forma lógica y con la información concreta, pero completa de explicación de un proceso. Vamos entonces más a fondo. Yo les muestro esta figura que es un diagrama de bloques de un proceso, específicamente del pretratamiento y fermentación del proceso a partir de mieles finales de caña. Entonces, aquí les digo, por ejemplo, en el diagrama les menciono las operaciones unitarias, como por ejemplo es una la filtración, y en la filtración qué materia prima es inyectada, entonces una de esas son las mieles, y producto de esta operación unitaria, es decir, del cambio que sucede con estas mieles, se genera impurezas y residuos, entonces las flechas los cuadros, perdón, los bloques, cómo me dan el nombre de la operación unitaria que se gobierna en ese momento y cómo las flechas de entrada y salida son los insumos que se necesitan versus el residuo que se genera. Entonces, yo les propongo en este texto toda la explicación teórica de un proceso en particular. Les propongo que entonces ustedes lo traduzcan a un diagrama de bloques como este que les doy de ejemplo, teniendo en cuenta cada uno de sus semiprocesos. Entonces, el proceso en general de estudio es la producción del aceite de soya y con ello entonces construir su respectivo diagrama de bloques. Y el ejercicio número 5 ya es culminar con el estudio real de una representación gráfica de un proceso industrial, que es lo que nosotros le llamamos diagrama de flujo de procesos, que no se vaya a confundir con sus siglas PFD con el formato PDF, no tiene nada que ver, es simplemente una traducción con las siglas en inglés. Entonces vamos a estudiar los diagramas de flujo de proceso, pero antes de ver una imagen que me represente industrialmente un proceso, vamos a estudiar esa parte teórica. Entonces, es la definición. Entonces, pero ya es la definición de un diagrama de flujo de procesos, en qué campos se utiliza, cuáles son sus beneficios, cuáles son sus elementos básicos para la construcción, y asimismo cuáles son los programas, los software que se utilizan para elaborar este tipo de diagrama de flujo de proceso. Con ello, entonces, programas como Word, Excel o PowerPoint no son los indicados para elaborar diagramas de flujos de proceso, puesto que un proceso industrial no se representa ni con una tabla, ni con un mapa conceptual, ni un diagrama de bloques. El diagrama de bloques es como ese primer paso, pero en realidad no es la documentación final de un diagrama de un proceso industrial. Y entonces, por último, con estos 5 ítems que se van a estudiar, lo que es un diagrama de flujo de proceso, se va a elaborar. Dice que para la elaboración de los diagramas de flujo de procesos se deben surtir 5 etapas, es decir, cuando yo ya tengo un proceso industrial documentado, tengo la parte teórica y voy a hacer entonces la representación gráfica, yo debo tener en cuenta 5 etapas. Investiguémoslas y expliquemos cada una en qué consiste. Y por último, entonces,
vamos a buscar en libros, en internet, el diagrama o la imagen, perdón, de un diagrama de flujo de proceso, ya el cual usted adicional le va a incluir una explicación y una explicación que esté con base a los temas que venimos estudiando, que son qué operaciones unitarias intervienen en ese proceso industrial que usted le llamó la atención en la forma gráfica, en forma de diagrama de flujo de proceso, y con ello pues la materia prima, los equipos y toda la información que pueda recolectar de esa imagen. Y con esto pues son los 5 ejercicios que vamos a estudiar. Es de vital importancia que revisen las referencias. Entenderán que no todo está digamos, el título de cada uno de los temas que usted va a estudiar para que el título y lea el contenido, título y lea contenido, no es de investigar, aunque los libros tienen precisamente la información, pero hay que leer. Si llegan a necesitar información de más o una orientación, ahí es donde les repito que por favor me busquen ya por el Skype, por correo interno, por los foros, me dejan un mensaje, yo los contacto, ustedes me agregan ya para que precisamente este estudio sea más personalizado, empezando por esta primera actividad que es de forma individual, porque en la unidad 2 ya tenemos una actividad colaborativa, pero tiene que ver mucho con la parte química. Aquí tenemos algo de química, pero de química teórica, porque estamos estudiando, apropiándonos de conceptos. En la parte número 2 sí será con ejercicios. Entonces, por eso es muy importante que esta primera actividad se haga con toda la rigurosidad que se necesita. Quedo pendiente, espero que este material les permita comprender mejor cada uno de los ejercicios. Ya lo que sigue la guía de actividades que son indicaciones básicas de presentación, de cómo se debe consolidar la información individual. Y por último, pues está la rúbrica que indica cómo serán los criterios de evaluación para los 150 puntos que vale esta actividad. Estaré publicando entonces información referente a esta actividad y a la explicación de las otras actividades que se vienen y nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias.